Sergio Maldonado, el hermano de Santiago. Hoy es martes, el jueves, un 1 de agosto, luego de mucho tiempo, no entendíamos por qué un hombre que había decidido ser libre. Hola, muchas gracias, Sergio. Gracias por la invitación. ¿Cuántos días Santiago estuvo sin saber nada todos de él? 77 días y apareció el día 78, el 17 de octubre del 2017. ¿Qué dijo la Bullrich, que defendía a Gendarmería, que había cargado contra la población mapuche porque estaban pidiendo por las tierras que les corresponden? Santiago se solidariza. ¿Y en la Pueblada qué pasó? Lo que dice es: no voy a tirar ningún gendarme por la ventana, yo esa fuerza la necesito para el trabajo de fondo que tenemos que hacer, que de hecho después, en lo largo de estos 2 años, queda demostrado lo que vino a hacer Bullrich y lo que hizo este gobierno: reprimir, o sea, ajustar económicamente y reprimir, con muertes como la de Rafael Nahuel, Facundo, Matías, Ismael. ¿Cuántos días ausente Santiago? 77 días y apareció el día 78, en el mismo lugar donde habían pasado 3 rastrillajes anteriormente. ¿Qué pasó con el gendarme aquel que vimos en la foto, donde el tipo está todo rasgado por la naturaleza y no sé por qué más? Fue ascendido en... ¿Nombre de ese tipo? Emanuel Echazú. Cuando cargaron contra Originarios y Santiago, ¿a dónde los llevaron? ¿A correr el río? ¿A saltar el río? Ahí es lo que tenemos que determinar, porque las fuerzas de seguridad, en este caso la Gendarmería, borró los 8 minutos que había entre que llegan al río, tienen contacto con Santiago y vuelven a subir. Están borrados. Lo borraron, que no se pudo peritar nada. ¿Qué es aquel cuerpo que vemos subir a la camioneta y sacarlo del lugar? ¿Ahí estaba Santiago? No lo sabemos, porque el juez nunca hizo una reconstrucción de lo que pasó el 1 de agosto del 2017. ¿Cómo se llamaba ese juez? El juez Guido Tranto. ¿Qué pasó con el rastrillaje? Que nos mostraban un montón de submarinistas que iban detrás de ese río. Estuvieron en el mismo lugar donde después aparece Santiago el 17 de octubre. ¿Y cómo puede ser que después de tantos días aparece Santiago y en el medio no aparece nunca? Bueno, es lo que pedimos, explicaciones, y que se investigue y se cree un grupo de expertos independientes que garantice la investigación, porque en realidad quienes investigaron ahí era Prefectura y Policía Federal. Policía Federal, el médico de la policía, filtra la foto del cuerpo de Santiago, que tendría que haber tenido un secreto profesional, digamos. Así es. Y no haber sacado una foto porque no era una tarea que le correspondía. ¿Quién sacó esa foto y la filtró? Huerter Aguiar, que va a ser elevado a juicio. Claro. Y yo digo, ¿la causa está cerrada? Se cerró en primera instancia y estamos esperando. Ayer se cumplieron 6 meses desde la apelación, el día 29 de enero de este año, que se hizo en Comodoro Rivadavia. ¿Y cómo puede ser que la causa esté cerrada con tantas ventanas abiertas? En realidad es un cierre que hacen en primera instancia. Cuando dicen que a Santiago lo usaron políticamente, lo usó el propio gobierno, siempre electoralmente. Y de hecho ahora lo siguen usando electoralmente, porque cuando tenían 15 días para expedirse, es decir, si continuaban con la investigación o bien cerraban la causa para pasar a otra instancia, lo dejaron, y hace 6 meses que estamos esperando que decida la Cámara de Comodoro Rivadavia, y aún no lo hace, y estamos previo a elecciones. Entonces, ¿qué es lo que suponemos? Que en el momento que crean conveniente o oportuno, como es la palabra... Van a volver a abrirla. Y pregunto, ¿a Santiago lo plantaron? Yo estoy convencido que sí, porque no hay nada que indique lo contrario. Si me dicen que la autopsia me está diciendo que es una muerte violenta, que es ahogamiento con ayuda de hipotermia, y que la temperatura del río Chubut es entre 3 y 6 grados, y el cuerpo presenta signos de crioconservación, que la crioconservación ronda los menos 80 grados, digamos que la única manera de crioconservar un cuerpo es artificialmente, no que haya sido naturalmente en el río. Digo, con todo el dolor, son preguntas que tienen que ver, porque lo que han encontrado era un ser humano lastimado por el tiempo, pero conservado.
Sofía quiere hacerte una pregunta, Sí. Sergio. Sí, Sergio, recién te estaba escuchando muy atentamente, estábamos escuchando también en la otra entrevista que hablaban de un prefecto. ¿Qué opinas de las fuerzas de seguridad de Gendarmería, con todo el tiempo que pasó y con todo el dolor que tendrás? En realidad lo que opino es lo que opino desde el primer momento, que se la resguardó, se la protegió, se la encubrió y sobre todo se la empoderó, le dieron muchos beneficios y a su vez la felicitaron porque le dieron todo el tiempo premios. O sea, cuando tendrían que haber sido castigos, separar a las fuerzas del lugar, separar a las personas que participaron, lo que hicieron es sostenerlas y por el contrario, darles más poder. Tenemos el caso de que, recién me preguntaba Horacio con el tema de Emanuel Ochazu, Sí. él junto a 5 o 6 gendarmes más los ascendieron en enero del año pasado. Después eso, a través de cuando se lo recibe a Chocobar por su tarea o lo que hizo, eso da una clara línea de donde va el gobierno, que es militarizar y darle respaldo. Bueno, la y protección. propia Bullrich dijo, me lo banco yo, me lo banco yo. No voy a tirar a ningún gendarme por la ventana. Sí. Luis Autalán. Sí, recorriendo tus declaraciones y tu peregrinar por los medios, les cuento que vas a privilegiar el respaldo, la solidaridad de una importante porción del pueblo argentino. Ahora, vos, tu familia, ¿cómo vivieron esta ola también de odio expresado contra los Maldonado con los que le tocó vivir? ¿Se entiende lo que digo? No solamente hablo de redes sociales, hablo de burlarse del caso, digamos, de estigmatizarlos políticamente, porque cualquier ser normal, digamos, yo en tu lugar, lo digo sinceramente y no para generar rating, no sé lo que hubiera hecho si me hubiera pasado eso. Ustedes, ¿cómo viven ese odio que también se expresa en este caso? En verdad es difícil, pero también eso es una parte virtual que corre todo por redes sociales y hay gente de carne y hueso que replica todo eso. Lo terrible es que lo exprese directamente una ministra de Seguridad, que lo haga el propio Macri con total desidia, que lo hagan políticos como Carrió, Yamil Santoro, Fernando Iglesias, periodistas de primera línea. Bueno, todo eso, en el momento que iba ocurriendo, yo siempre dije que mi prioridad era, y la de mi familia, era buscar a Santiago. Y después estaba el resto. Lo nuestro no importaba, la urgencia era encontrar a Santiago. Ahora que ya van casi 2 años, hace poco tiempo presentamos ante la CIDH un escrito en el que están todas las personas que estoy nombrando, con otra línea de periodistas, que deshumanizaron a Santiago, lo atacaron, lo denigraron, desprestigiaron la causa, atacaron a organismos de derechos humanos. Pero no van a lograr ensuciar la verdad. Gracias, Altamira, por acompañarnos también en esta tarde. ¿Qué opinás de esta Argentina impune? Bueno, yo he señalado en distintas oportunidades que después que se fue la dictadura militar, todos los gobiernos intentaron reconstruir la fuerza de seguridad. Por ejemplo, el punto final de la obediencia debida, el indulto de Menem, Milani. Es decir, el Estado, bajo distintos gobiernos, ha buscado reconstruir una fuerza que por la trayectoria bajo la dictadura militar y 30.000 desaparecidos, era vista por la inmensa mayoría del pueblo como incompatible con un régimen democrático. Se hicieron todo tipo de esfuerzos y este gobierno lo hace. Bueno, este caso de Santiago... No, pero el caso de Santiago es particularmente significativo porque es un reclamo muy fuerte de los propietarios de la Patagonia. Así es. Esas tierras que un día se las regalaron a Benetton y a tantos otros. Y es una zona a Lewis y compañía. Es una zona que de aquí al futuro tiene una valorización inmensa. Así es. Absolutamente. Así es. Ahí estuvo presente, lamentablemente no me acuerdo el nombre, a lo mejor acá Sergio me puede ayudar. Había un asesor de Patricia Bullrich que estuvo en la zona en los días previos. Pablo Nocetti. Claro, que se reunió incluso con el gabinete del gobierno de Santa Cruz. Trabajaba en el ministerio. Es decir, esto fue una acción... Hicieron un relevamiento anterior claro. Y en el durante. Y caucheo. Y al tipo lo saltaron después. ¿Me explico? Entonces quiere decir claro, que es toda ¿cómo una te vas a explicar?
esto es una estructura debidamente preparada. Luego este juez Otranto, después fue reemplazado, pero fue el primer juez de la causa, no manifestó en ningún momento un interés por clarificar nada. No le interesaba. Detrás de la figura de Santiago Maldonado hay una temática social, política y democrática muy amplia. Ya lo creo. Y entonces el gobierno lo quiere encubrir y hace todos los esfuerzos por desarrollar nuevamente una agenda de Era recomposición. curioso, porque mientras se debatían en el gobierno qué hacer con el caso Nisman, y ellos siguen sosteniendo una de las hipótesis, la hipótesis del asesinato, mientras también sigue dando vuelta la hipótesis del suicidio, en el caso Maldonado se jugaron directamente que el hombre se ahogó. Bueno, pero son dos casos que explican esta conducta, porque en un caso se trata, en el caso este se trata de la preservación de las fuerzas de seguridad que fueron enviadas por orden del poder político para cumplir una determinada misión. Y en el caso de Nisman también se trata de las fuerzas de seguridad bajo la forma de los servicios de inteligencia. Tal cual. Quiere decir que esta es una temática, lo que ellos llamarían política de Estado. Pero estamos entramados porque Nisman no está y todavía no se sabe qué pasa. Y Santiago, ¿qué va a pasar el jueves? Que también por eso quería convocarte. ¿Qué va a pasar este jueves? El jueves, bueno, los dos se cumplen 24 meses de la desaparición forzada seguida de muerte y nos concentramos en Plaza de Mayo a las 5 de la tarde. ¿Quién? Convocamos los familiares, amigos y organismos de derechos humanos. ¿Te dejaron alguna vez solo aquellos que estuvieron desde el primer día? No. No. No, Estoy no, hablando no. de madres, de abuelas. No, de hecho yo de acá voy a abuelas ahora y todos los martes que estoy acá es un lugar en donde brindan cariño ¿Cómo fue constantemente. para vos volver a la Patagonia, donde vos tenés tu medio de vida, tu trabajo? ¿Cómo fue volver ahí? Y es como una especie de dos vidas, de estar en una parte, lamentablemente los reclamos se hacen en Buenos Aires. Atiende en Buenos sí, Aires. como que dicen que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Y es eso, es tratar de venir acá sin dejar la parte de una especie de vida, digamos. ¿Vos volviste que al teníamos. lugar de los hechos? ¿Donde los corrieron? ¿Fuiste ahí? No, volví, o sea... Pero ahí donde pasó todo, donde ellos cortaron la ruta, donde los corrieron, ¿fuiste ahí? La última vez que estuve fue el 17 de octubre, que fue cuando apareció el cuerpo, y después decidí no ir más. ¿Vos lo reconociste a tu hermano? En ese momento no. Ahora sí, es muy difícil, hermano. El tema es que no... mira, voy a contar Es algo. muy difícil. Había un chico que estaba desaparecido en la misma zona con características muy similares a Santiago. Entonces, en ese momento no se podía entrar al agua, dar vuelta a una persona y ver si era Santiago o no. Porque aparte había que preservar la escena y cuidar las Claro. ropas y todo para que se haga un peritaje. Claro. Eso recién lo pudimos ver el viernes cuando, eso fue un martes 17, lo hicimos el viernes 20 en la morgue judicial. Tremendo. Pero había que Tremendo. estar ahí y que nadie interfiriera porque Así es. había que cuidar el lugar ese, Así esperando que llegara un perito y gente que lo Yo sacara. digo, en una Argentina que has recorrido Altamira con todas las idas y vueltas, la noche de la dictadura, la democracia con sus idas y vueltas, ¿qué pasa? No voy a hacer la pregunta en lugar común, ¿qué nos pasa? ¿Por qué cuando el poder, incluso el político, se abroquela para no contar toda la verdad? ¿Por qué? No, hay otros desarrollos que también hay que señalar. Hay una presión muy fuerte del gobierno norteamericano por militarizar América Latina Y la Patagonia. y la Patagonia, Patagonia. en torno a un eje que ya no puede ser la lucha contra la Unión Soviética. No, claro. Entonces viene el tema del narcotráfico, de esto, lo otro, y este tipo de leyes, por ejemplo, declarar terroristas organizaciones que las Naciones Hezbollah, Unidas por ejemplo. no declaran como terroristas. Es decir, O hay- la Patagonia vendérsela a amigos como Wellewis, por ejemplo. Bueno, no, la Patagonia, yo quiero decir lo siguiente, la Patagonia no le dan bola acá en Buenos Aires, es un tema de fondo. Pero, No, quiero decir lo siguiente, primero está la minería de la Patagonia, claro, la extensión de estas tierras, el turismo, es la frontera económica más importante que se abre todavía en Argentina. y vos querés entonces Entonces- que los originarios, los mapuches, y un Santiago donde la solidaridad con ellos, y se los cargaron. Absolutamente. Absolutamente. Absolutamente, y además está el tema del encubrimiento, pero ocurre
en cualquier incidente. Recién ustedes estaban hablando con una mujer joven. Esa mujer joven que le han sacado el hijo, el Y tipo ustedes me prefecto. mencionaron que era un oficial Sí, de es prefectura. de prefectura, etcétera. Y la fuerza lo protege. Y la fuerza lo protege y todas esas peripecias. Es decir, ustedes se dan cuenta, en la vida cotidiana, Sí. ¿no es cierto?, que hay un sector llamado que tiene el monopolio de la fuerza Sí. y que es preservado de todas maneras. Ahora, por ejemplo, leí hace 2 días, 3 días en el diario, que la policía va a ser entrenada en el tema de contra la violencia de género, Bueno. en bueno, función de una ley que no que elijan, aprobó... que no elijan algunos prefectos. No, por eso, en función de una ley que aprobó el Congreso llamado Ley Micaela. Ahora vos date cuenta de que darle al Estado, que tiene esta actitud en materia de violencia, y a esta fuerza que tiene esta actitud Tal en materia cual, de violencia, tal cual. digamos, una capacitación de género, es la farsa absoluta. ¿Cuántos años tendría hoy Santiago? 30. El jueves de la semana pasada hubiese cumplido 30 años. ¿Cómo te falta, Santiago? ¿Desde dónde te falta? Y falta lo principal es desde hermano y desde hijo. Y No, pues desde vos nieto. eras casi un padre para él. Sí, pero en verdad también los hermanos siempre estamos distanciados por una Cada cuestión uno de hace lo kilómetros, propio, porque claro. teníamos 16 años de diferencia. Pero es el hijo que falta. Claro. Es aquel nieto el que Claro. a mi, no sé, que era muy compinche con mi abuela. Entonces, Mirá. mi abuela que murió el 8 de julio, ¿Ahora? murió hace 20 ¿Ahora días. murió la abuela? Y decirme que en la despedida que lo hace conmigo y después muere, digamos, decirme te que dijo? quiere morirse porque quiere averiguar qué le pasó a Santiago y la No. verdad que es un poco ¿La doloroso. abuela fue y- lo último que te dijo? Sí. Que quería saber qué pasó con Santiago. Como que se entregó, o sea, llegó un momento que no soportó estos 2 años de injusticia y sobre todo ver tanta impunidad. Vos con la fuerza que te queda, y que sea para mucha y por mucho, querés saber qué pasó con Santiago. En verdad es eso, es saber qué le pasó a Santiago. O sea, si se sabe qué le pasó, después se puede tener justicia. O sea, yo no quiero una justicia, decir, o sea, para graficar algo. Acá en un momento se instaló y en algún... yo escuché decir periodistas diciendo fue tormento seguido de muerte, fue abandono de persona. En verdad no ocurrió nada de eso. O sea, a mí no me interesa que vaya un par de gendarmes presos. A mí lo que me interesa es saber qué pasaron esos 8 minutos que están borrados, por qué Santiago no estaba en ese lugar, dónde lo tuvieron y los grados de responsabilidad de todos. O sea, yo no quiero a Echazu o a los que participaron ahí detenidos. Quiero toda la cadena, o sea, Pablo Nocetti, Bullrich, sí. el propio Macri, que cuando se lo consultaba él estaba tomando helado en una heladería de Córdoba, que lo mencionó Santiago al pasar en un ascensor, que el único que le hizo decir algo y que opinara fue el propio Bono de Yuchú cuando vino en septiembre del 2017. O sea, esa desidia y ese abandono por parte del Estado para con nosotros los familiares y sobre todo por Santiago. Duele un montón. Yo quiero todo eso, o sea, a mí Duele un montón. no me cierra Primero no te un cierra. responsable que Primero sea no te ahí cierra que ficticio. hayan cerrado la causa. No, y en realidad fue en una primera instancia, o sea, esto hay que, por eso digo que siempre se juega electoralmente, primera porque instancia. si hubiesen querido seguirla cerrando, lo hubieran hecho al principio, cuando tenían 15 días para expedirse. Sí. Ahora, lo terrible de esto es cómo la justicia se amolda y cómo hay tanta mugre en todo esto. Total. Y no solo lo de Santiago, donde uno ve que un fiscal se declara en rebeldía y no va a declarar, y donde un juez como Tranto no nos recibe a nosotros, pero sí me intervenía el teléfono a mí, donde no Es lo decir, buscaba no te atendía, Santiago. pero te chupaba el teléfono. Así es, y sobre todo que en el tiempo que había sido recusado, ahí es donde interviene el teléfono, donde yo voy a declarar ante un juez como Irurzún, diciéndole que presentía que tenía el teléfono intervenido y él sabía que estaba intervenido, Totalmente. porque integra la cámara Pero de escuchas. totalmente. Pero bueno, lo grave de todo esto es que Santiago no está para... ¿Qué tendrán los 8 minutos? ¿Qué tendrán los 8 minutos? Carlos. Sergio, teniendo en cuenta todo lo que vos estás diciendo, ¿realmente crees en esta justicia? No me da ningún indicio de creer, pero sí es lo único que tengo a mano, o sea, no tengo otra
no tengo otra herramienta para avanzar y saber qué le pasó a ¿Y Santiago. con esta justicia vos crees que se va a saber la verdad? Con esta justicia hay que dar la vuelta. O sea, Hay que dar la vuelta. barajar y dar de nuevo, pues la Luis. verdad que está todo desprestigiado. Sí. Quisiera ponerte en foco a vos, en primer plano, porque imagino que antes de todo este drama, de alguna manera hay que llamarlo, no te imaginabas estar debatiendo con el presidente, la ministra de Seguridad, los medios de prensa que no son Disneylandia y con, insisto con esto, gran parte del odio, no solo virtual, de la sociedad argentina. ¿Qué sentiste, qué sentís hoy de tener que estar en ese estrado hasta, digamos, brindando discursos públicos y llevando tu mensaje? ¿Qué pasa por vos? En verdad es como una mochila muy grande, en principio, y también cuando yo no debería estar acá, o sea, no debería mi familia pasar por todo lo que pasó, Exacto. porque tiene que haber una contención del Estado, sobre todo cuando pasás a ser víctima también, que es algo que no se tiene en cuenta, pero bueno, es claro y voy a hacer algo que por ahí es focalizar en Abruz, que es el secretario de Derechos Humanos. Una persona que hace un foro para derechos humanos de empresas, es claro a dónde conduce los derechos humanos de este gobierno, o sea, no están en la diaria de las personas. O sea, no solo a nosotros nos dejaron abandonados, sino a todos los familiares Bueno, a ver, en vos distintos hablás casos. en planos humanos, que la abuela, una señora que recorrió toda la vida, y le diga a otro de sus nietos, me voy porque quiero saber y hablar con él en otro plano para saber qué te pasó. Es difícil, ¿eh? Es difícil, Sofía. Sergio, contabas recién que te chuparon el teléfono. En este pedido, en estos 2 años, en esta búsqueda de la verdad, ¿te intentaron callar en algún momento? ¿Recibiste amenazas al margen de este teléfono que te chuparon? Tengo una causa que es en la cual estoy testigo por seguimiento y espionaje. Y las escuchas ilegales están en la Corte Suprema, que estamos esperando resolución de hace bastante tiempo. Hablando de los teléfonos... Sí, recibí amenazas y todo eso, que está volviendo a la pregunta inicial. Yo digo, hablando de teléfonos, los teléfonos, cuando se hicieron los seguimientos incluso de rastreo, daban otra... Me acuerdo con Sofía y con Carlos Álvarez, con otro compañero. Sí. Estaba todavía sin aparecer Santiago. Hablamos con un amigo, ¿te acordás, Sofía? Sí, sí, sí. Con un amigo y compañero de Santiago en Chile, que eran compañeros de tatuaje. No sé si ese muchacho vino a la Argentina a declarar. ¿Te acordás, Sofía? Sí, que tenía ropa de Santiago que lo en una hicimos mochila. con sí. Carlos Álvarez. Sí, yo estuve con él y todo. Lo conocí, la verdad Sí. que una persona excepcional. Pero bueno, volviendo al llamado, le había hecho otra persona el famoso llamado. Mirá, otro tipo. Pero nunca recibimos respuesta de ese llamado. Nunca. O sea, el juez cerró en primera instancia una causa que, ya digo, o sea, quedó eso sin hacer. No se peritaron los billetes, no se peritó un papel que tenía dentro, no se peritó la ropa de Santiago, no le tomó, No se peritó. no le tomó declaración Mirá vos. al menos a 3 testigos que estuvieron junto a Santiago. No pudimos participar en una declaración de un testigo en Chile y otro que se llama Lucas Pilquimán. Antes de decirte gracias, vamos a recordar. El jueves, ¿a qué hora en Plaza de Mayo? Jueves, 17 horas, 17 horas, 5 de la tarde. en Plaza de Mayo, convocamos para pedir justicia por Santiago, no al cierre de la causa y basta de impunidad. Te digo gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias y verdad y justicia por Santiago. Así será.